Lo que estoy a punto de compartir es el tipo de experiencia que me transformó como hombre. Cambió la forma en que miro el mundo, qué comportamiento estoy dispuesto a aceptar y que rechazo absolutamente tolerar a partir de ahora. Y si estás en una relación, si te importa profundamente alguien, si tienes una esposa, novia o hermana que va a trabajar todos los días creyendo que está segura entre las personas con las que trabaja, esta historia podría afectarte de maneras que no esperas. Así que quédate conmigo. Te prometo que cada momento importa. Era una fría noche de viernes en diciembre, una de esas noches en las que la ciudad parecía extrañamente viva, brillando con luces y ruido. Mi esposa, Leela, había mencionado varias veces la fiesta de Navidad de su empresa en las semanas previas. No porque estuviera particularmente emocionada por ir, sino porque su jefe, llamémoslo señor Armón, había hecho que pareciera menos una invitación y más una obligación. Tenía una forma sutil de presionar a las personas. Nada lo suficientemente obvio como para señalarlo directamente, pero suficiente para que los empleados sintieran que la asistencia no era realmente opcional. Leela trabajaba en una firma de marketing de tamaño mediano en el centro. El sueldo era bueno. El edificio de oficinas lucía impresionante y la empresa constantemente publicaba en LinkedIn sobre su excelente cultura. Armón dirigía su departamento. La fiesta de Navidad de la oficina. Él tenía unos 40 años, estaba casado, siempre vestía impecable, el tipo de hombre que mantenía el contacto visual un poco más de lo necesario cuando hablaba y sonreía de una forma que se prolongaba más allá del momento en que debería haber terminado. Leela nunca se había sentido particularmente cómoda cerca de él. Ocasionalmente mencionaba pequeñas cosas, como se ponía ligeramente demasiado cerca durante las reuniones o como comentaba sobre su apariencia antes de decir algo sobre su trabajo real. Eran momentos sutiles, del tipo que muchas mujeres archivan en silencio porque hablar puede fácilmente hacer que las etiqueten como dramáticas o demasiado sensibles. Cada vez que lo mencionaba, yo escuchaba y sentía ese familiar nudo en el pecho. Pero Leela siempre lo minimizaba. «Está bien», decía, «puedo manejarlo». Y yo confiaba en ella. Es inteligente, capaz y fuerte. Sabe navegar en entornos complicados. Así que cuando llegó la noche de la fiesta, ella fue. Yo me quedé en casa. Teníamos un arreglo sencillo. Me enviaría un mensaje alrededor de las 10 solo para avisar y yo probablemente estaría medio dormida en el sofá para entonces. Recuerdo haber preparado la cena y puesto algún programa random que ni siquiera recuerdo ahora. Principalmente solo estaba esperando ese mensaje. Las 10 pasaron. Luego las 10:30, nada todavía. A las 11 ya le había escrito 2 veces. No soy de los que revisan constantemente la ubicación de alguien o miran por la ventana preocupados. Pero esa noche algo se sentía mal. ¿Conoces esa extraña sensación cuando tu cuerpo percibe que algo anda mal antes de que tu mente entienda por qué? Eso fue exactamente lo que se instaló en mi estómago mientras estaba sentado en el sofá. Cuando ella entró por la puerta alrededor de las 11:45, supe al instante. No porque estuviera llorando, no lo estaba. No porque su ropa estuviera desarreglada o algo pareciera obviamente mal. Fue más sutil que eso. Cerró la puerta en silencio, casi con cuidado, como si no quisiera perturbar el aire mismo. Dejó su bolso en el suelo y se quedó de espaldas a mí un momento antes de girarse. Su maquillaje seguía perfecto. Su vestido lucía tan impecable como cuando se fue, pero sus ojos estaban en algún lugar muy lejano. Le pregunté si estaba bien. «Sí», dijo, «solo estoy cansada». Le pregunté por qué no había escrito. «Mi teléfono se quedó sin batería», respondió. Luego caminó hacia el dormitorio. Me quedé en el sofá casi 20 minutos mirando la pared porque sabía que no estaba diciendo la verdad. No sobre dónde había estado, no sobre algo dramático como eso, sino sobre estar bien. Esa parte no era cierta. Aún así, no la presioné esa noche. Conozco a Leela lo suficiente como para entender que cuando cierro una puerta emocionalmente, forzarla solo empeora las cosas. Así que le di espacio. Me fui a la cama, me acosté a su lado en la oscuridad, escuché el ritmo de su respiración y eventualmente me quedé dormido. A la mañana siguiente, al día siguiente, me lo contó todo. Estábamos sentados en la mesa de la cocina, cada uno con una taza de café. Me miró desde el otro lado y dijo, «Algo pasó anoche y he estado tratando de encontrar la forma de decírtelo». Luego comenzó cerca del final de la fiesta. Cuando la gente empezaba a irse, la música se había suavizado y las luces estaban más tenues. Armón se acercó a ella por detrás. Había estado de pie cerca de la barra hablando con un colega. Sin previo aviso, colocó su mano en la parte baja de su espalda. No fue un roce rápido accidental. Fue una mano lenta,
deliberada que se quedó allí, demorándose y luego se deslizó ligeramente hacia el lado de su cadera. Leela se tensó de inmediato y se apartó. Armon actuó como si nada hubiera pasado. Se rió de un chiste de alguien cerca y siguió como si fuera normal. Durante los siguientes 20 minutos, ella se quedó allí preguntándose si lo había imaginado, preguntándose si estaba siendo demasiado sensible, preguntándose si el vino había distorsionado de alguna manera su percepción. Luego se subió a su auto, condujo a casa y se quedó afuera de nuestra puerta principal, tratando de descifrar cómo contarle a su esposo lo que había sucedido. En la mesa de la cocina, me quedé completamente inmóvil mientras ella hablaba. Noté cómo se tensaba mi mandíbula. Noté con qué fuerza mis manos apretaban la taza de café. Y mientras miraba a la mujer que amo más que a nadie en el mundo, algo se me rompió el corazón. Se veía insegura, no sobre el evento en sí. Sabía exactamente qué había pasado. Se veía insegura sobre si tenía derecho a sentirse molesta por ello. Era como si estuviera esperando que yo le dijera si importaba o que le dijera que estaba exagerando. En ese momento entendí algo. Esa incertidumbre era exactamente en lo que hombres como Armon confiaban. Cuentan con la vacilación, la duda, el segundo de cuestionamiento silencioso. Dejé mi café en la mesa y dije 3 palabras simples. Te creo. Y luego agregué, no estuvo bien y no estás exagerando. Ella exhaló profundamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración toda la noche. Ira y una elección. Algunos de ustedes podrían esperar que la siguiente parte de la historia incluyera que yo irrumpiera en la oficina de Armon o que lo confrontara de alguna manera dramática. Eso no pasó. No porque no estuviera furioso. Lo estaba, pero era el tipo de ira que no explota hacia afuera. Se vuelve silenciosa, fría y enfocada. Y más importante aún, Leela me pidió que no lo convirtiera en algo sobre mí. Es mi carrera, dijo. Mi lugar de trabajo. Déjame manejarlo a mi manera. Respeté eso, pero no hacer nada tampoco era una opción. Lo primero que le pregunté fue si pensaba que podría ser la única. Basado en lo cómodo que se comportó Armon, no parecía un primer delito. Cuando le hice esa pregunta, vi algo cambiar en su expresión. No estaba segura, pero tenía una sospecha. Había otra mujer, Sara, que había cambiado de departamento meses antes sin mucha explicación. Otra empleada años atrás que había dejado la empresa abruptamente. Había pequeños indicios que ella había notado. Mujeres que se tensaban ligeramente cuando Armon entraba a una habitación. El sutil cambio en la atmósfera. Así que decidimos averiguarlo. Descubriendo el patrón, Leela contactó a Sara a través de su número personal. Nada conectado a canales de trabajo. Se encontraron para tomar un café unos días después. Yo no fui. Esa conversación les pertenecía a ellas. Cuando Leela regresó a casa, se sentó frente a mí y dijo en voz baja, «No fui solo yo». Sara había experimentado algo similar 2 veces. La primera vez se convenció de que fue accidental. La segunda vez supo que no lo era y lo reportó a Recursos Humanos. Su respuesta, dijeron que lo investigarían. Preguntaron si había testigos. No lo sabía. Así que se convirtió en su palabra contra la de él. 2 semanas después, Sara fue trasladada silenciosamente a un departamento diferente. Rápido, sin consecuencias. Cuando Leela me lo contó, me sentí enfermo. No solo de ira, sino por lo ordinaria que sonaba la historia. ¿Cuántas oficinas guardan historias exactamente como esta? ¿Cuántas mujeres se trasladan silenciosamente de departamento, dejan trabajos o dudan de sus propios instintos? Construyendo un caso. Decidimos abordarlo con cuidado. No dramáticamente, con cuidado. Tomó meses. Leela comenzó a documentar todo. Fechas, horas, interacciones incómodas, cualquier cosa que presenciara. Sara hizo lo mismo. Escribió todo lo que podía recordar de antes. Eventualmente descubrieron a otras 2 mujeres en diferentes departamentos con experiencias similares. Algunas tenían demasiado miedo de involucrarse. Eso era completamente comprensible, pero 2 de ellas aceptaron hablar si era necesario. Leela también consultó a un abogado laboral, no para presentar una demanda todavía, sino para entender sus opciones. El abogado explicó exactamente qué documentación se requeriría y cómo presentar una queja de manera que legalmente obligara a la empresa a actuar. Luego Leela presentó un reporte formal, no una conversación informal, una queja por escrito con fechas, detalles y documentación adjunta. El abogado ayudó a asegurar que la redacción fuera clara, profesional e imposible de ignorar. La investigación. En 2 semanas después de esa queja, Armon fue puesto en licencia administrativa. Se lanzó una investigación externa de Recursos Humanos,
algo que el abogado había recomendado fuertemente. Las investigaciones internas rara vez permanecen imparciales cuando están involucrados empleados senior. Varias mujeres dieron declaraciones. La investigación duró 6 semanas. Al final, Armand fue despedido por causa justificada. Sin indemnización, sin transición educada a nuevas oportunidades. Fue despedido. Leela me llamó desde el estacionamiento esa tarde. Podía escuchar algo diferente en su voz. «Está hecho», dijo. Solo esas 2 palabras. Y tuve que orillarme porque mi visión se nubló. Lo que aprendí, esta historia no trata realmente de Armand. Hombres como él existen en todas partes. La verdadera historia es sobre el espacio entre que algo malo ocurre y que finalmente se haga algo al respecto. Ese espacio puede llenarse de duda, vergüenza y autocuestionamiento. O puede llenarse de apoyo. Lo que aprendí es que lo más poderoso que pude hacer fue mantenerme firme, creerle completamente, dejarla liderar, animarla cuando el proceso se volvía agotador, investigar abogados para que ella no tuviera que hacerlo. La acción silenciosa no significa inacción. Significa canalizar la energía en lo que realmente funciona en lugar de en lo que solo satisface la ira en el momento. ¿Dónde están las cosas ahora? Leela sigue trabajando en esa empresa. 8 meses después de la investigación, fue ascendida. La cultura del departamento cambió porque la persona que había estado dañándola silenciosamente durante años finalmente se fue. Sara eventualmente regresó a la oficina principal también. A veces Leela y yo todavía hablamos de esa fiesta de diciembre y ella siempre dice lo mismo. El momento en que supo que todo estaría bien no fue cuando se presentó la queja ni cuando despidieron a Armand. Fue la mañana después de la fiesta, cuando se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y me contó lo que había pasado. Y no dudé. Simplemente dije, «Te creo». 3 palabras pequeñas. Pero a veces esas palabras pueden cambiar toda la dirección de lo que sucede después. El mensaje que quiero dejarles: piensen en cuántas personas no escuchan esas palabras. ¿Cuántas mujeres le cuentan a alguien en quien confían y en cambio escuchan? ¿Estás segura? Tal vez no lo quisiste decir así. No causes problemas en el trabajo. ¿Cuántos resultados cambian por causa de ese momento? Si alguien que amas viene a ti con algo difícil, algo incómodo, complicado, recuerda el poder de simplemente creerle, no como una actuación, no porque suene bien, sino porque la persona que está frente a ti necesita saber que la persona en quien más confía la ve claramente y está a su lado. Esa es toda la historia. Eso fue lo que pasó y eso fue lo que elegí hacer.